ahí nos quedamos. Ahora, tenemos que estudiar o conocer básicamente lo que es una curva de distribución equilibrio. Estas curvas se estudian cuando uno hace estudios de sistemas ternarios, pero en el que los componentes, el par de componentes que forman la curva binodal tienen que estar construidas en función de A y B, solvente extractor y solvente portador, deben ser inmiscibles. Para ese tipo de problemas nos tenemos que construir las curvas de distribución equilibrio. En cambio, cuando la fase que es, perdón, el solvente portador y el solvente extractor forman una mezcla ligeramente miscible o parcialmente miscible, entonces utilizamos la curva binodal. ¿Ya? Entonces, empecemos en principio con la curva binodal. Entonces, ¿cómo estudiamos esta distribución de curva de equilibrio? Para el sistema tipo 1 o tipo de ternario con un par de componentes que son parcialmente miscibles, entonces yo voy a tener la construcción de esas curvas en coordenadas triangulares, cuyo esquema viene a ser un triángulo equilátero, que lo disponemos ahí. Tenemos el solvente soluto, solvente portador, solvente extractor y la curva binodal. Entonces ahí graficamos una línea de reparto, una recta de reparto, con sus respectivos valores de su refinado y su extracto y su punto de pliegue. Entonces, estos, para poder construir la curva de distribución en el equilibrio, lo vamos a proyectar a un sistema rectangular de dos ejes, en el que vamos a dividir ese rectángulo con una línea de 45 grados. Los dos ejes forman 90 grados. Esto nos hace recordar al gráfico del diagrama de equilibrio, porque aquí vamos a representar curvas de equilibrio. Entonces, en realidad, es el método mismo de Mackay-Thiele, con una ligera diferencia, en la que la ordenada va a representar la composición del extracto para el soluto, ¿ya? Y la abscisa es la composición en el refinado del soluto. Vean, al igual que Mackay-Thiele, se trabaja en función del soluto. En Mackay-Thiele el soluto es el componente ligero. Entonces acá tenemos dos y acá está la línea 45 grados. Cuando nosotros proyectamos, ¿ya?, las líneas del tope de la curva binodal y tocamos la línea 45, el punto de pliegue toca la línea 45, la del extracto y la del refinado, va a formar distancias perpendiculares. De la recta de reparto forma esta perpendicular en función de las dos fases conjugadas. Luego el punto de pliegue es el punto de cambio de la curva binodal, por lo tanto eso toca a la línea 45, ahí aparece ese punto P. Y la parte superior que aparece acá viene a ser la curva superior de la curva binodal. De modo que cuando unimos esta curva de intersección, tocamos el tope de la línea proyectada del tope de la curva binodal y lo cerramos y lo concluimos en el punto de pliegue, va a formar esta curva. Esta curva es la que se conoce como la curva de distribución en equilibrio. Es muy parecida, ¿no?, como fundamento al estudio de Mackay-Thiele. Algunos le llaman el método Mackay-Thiele para la extracción líquido-líquido. ¿Ya? Ahora, esa curva, como se observa allí, está encima de la línea de 45 grados. También puede graficarse por debajo de la línea de 45 grados. Entonces, eso va a resultar en función de la relación de los datos de cada uno de los puntos de la curva en el extracto sobre esos datos de cada punto de la curva en el refinado para el soluto. Si eso es mayor que 1, esta relación, tomamos dos composiciones, lo dividimos, si es mayor que 1, entonces toda la curva va a estar encima de la línea de 45. En cambio, si la curva el valor de esta razón es menor que 1, la curva va a estar acá debajo de la línea de 45, como un reflejo, ¿ve? Igualito, como un reflejo va a ser. ¿Ya? Igual que la curva de equilibrio que resulta en el método Mackay-Thiele, ¿no? Tiene simetría, de modo que puedo reflejar hacia arriba y hacia abajo.
Ahora, si yo lo represento en coordenadas rectangulares, sucede lo mismo. El esquema o el formato es un triángulo rectángulo, ¿ya? Y ahí tenemos los componentes de mi mezcla. Está la curva binodal, ahí está la fase conjugada refinado y la fase conjugada extracta. Tenemos el punto de pliegue y la parte superior de la curva binodal. Si eso lo proyectamos a nuestro sistema, ¿no?, rectangular, que forma un triángulo rectángulo en función de los ejes y que tenga una línea de 45 dividiendo, entonces podemos representar su proyección igual que la anterior. ¿Ve? Está el pliegue, toca la curva, porque aquí termina la posición de los cambios de concentración, fase refinada y fase extracta. Luego proyectamos R y esto va a tocar la línea 45, pero va a formar una línea vertical con la de proyección del extracto. ¿Ve? Acá está el extracto, forma este punto. Una vez que tenemos el punto, vamos a construir la curva. Empieza en la ordenada en el origen, toca la curva, va yéndose hasta tocar el tope superior y después regresa hasta tomar el punto de pliegue. Y de esa manera encontramos la curva de equilibrio para este sistema de operaciones de extracción líquido-líquido. Entonces, dentro de los diagramas de curva de equilibrio también tenemos para el caso de un sistema tipo 2, en que van a haber dos sistemas de pares de componentes que son totalmente inmiscibles. O sea que esto es 3,2, no debe ser 3,1, 3,2 debe ser. Entonces, en coordenadas rectangulares tenemos, triangulares, el triángulo equilátero va a formar ese tipo de curvas, ¿no? Cuando tenemos la representación de las dos componentes que son inmiscibles. Acá hay una inmiscibilidad y acá hay otra inmiscibilidad. Por eso forman estas rectas de terminación de las curvas que representan el sistema tipo 2. Entonces, tenemos ese sistema y dentro de ella representamos las fases conjugadas y refinadas. Siempre la fase refinada está muy cerca a la solvente portador y la fase extracto está muy cerca al solvente extractor, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos eso, podemos proyectar hacia nuestros ejes donde vamos a construir la curva de distribución para este sistema tipo 2. Está la línea 45, vamos proyectando cada uno de los puntos que representa. La parte inferior va a ir en la base. Entonces, una vez que tenemos las proyecciones, empezamos a crear las líneas en la parte superior con esta parte que forma este extremo en la que termina representa el lado de la inmiscibilidad entre soluto y solvente extractor, una vertical. Y la otra vertical va a estar en el lado que representa las fases conjugadas, refinado y extracto. Una vez que hemos construido, este otro extremo coincide con el punto de origen. Entonces van a nacer en el punto de origen y va a representarle la curva de equilibrio para un sistema sistema ternario tipo 2. No llega a la curva. O sea, no llega hacia como termina en el otro caso, en el punto de pliegue. Entonces ahí va a terminar. Esto se llama la línea de interconexión. Entonces, esta línea de interconexión va a formar los dos verticales, primero en la parte superior, después con las dos fases conjugadas y el otro que coincide con el punto de origen. Entonces formamos de esa manera la curva o la distribución de equilibrio como curvas dentro de una operación de extracción líquido-líquido. Todo eso representa la parte de los fundamentos hasta la curva, hasta la construcción de los diagramas de las curvas de distribución en el equilibrio. Como ustedes ven, es una representación en función de datos, vamos a volverlo a construir. Pasemos ahora a estudiar ya directamente los fundamentos para hacer los cálculos de diseño de unidades de contacto en la extracción líquido-líquido. Tenemos que pensar siempre que cada unidad de contacto tiene dos etapas. Voy a volver a recalcar.
Y esas dos etapas son la etapa de mezclado y la etapa de separación. Cuando nosotros estudiemos, vamos a estudiar todo lo que es el diseño de estas unidades de contacto y vamos a empezar, en este caso, con el de contacto sencillo. El de contacto único o sencillo. Va a haber solamente una unidad de contacto, cuyo esquema está representado acá. ¿Ya? Este es el esquema que representa la unidad de contacto único. Hay una sola unidad. Luego vamos a empezar el estudio con contacto único y luego vamos a pasar a estudiar el de contacto múltiple. Es decir, van a haber varias unidades de contacto. ¿Ya? Y esto es con corriente directa o corriente cruzada. Si retrocedo un poquito a la unidad de contacto, vean que la alimentación ingresa horizontalmente y el solvente extractor ingresa cruzando a la alimentación, por eso se llama corriente cruzada. Entonces, ese mismo efecto se ve en el contacto múltiple. ¿Ya? O sea, van a haber más de una unidad de contacto, hasta N. Y observen que la alimentación ingresa horizontal y todas las alimentaciones de los solventes que van a cada unidad de contacto son transversales. O sea, es cruzando la alimentación a cada unidad de contacto. Observen que a la primera unidad de contacto la alimentación es F. La alimentación a la segunda unidad de contacto ya viene a ser el refinado que resulta de la primera unidad de contacto. O sea, todas las unidades de contacto van alimentándose, todos los refinados van alimentándose a cada una de las unidades de contactos que continúan. Se llama, recalco, corriente directa o cruzado porque se van cruzando las alimentaciones de la mezcla y el solvente extractor. Y terminaremos este estudio cuando estudiemos o diseñemos, ¿ya?, las unidades de contacto múltiple, varias unidades que van a estar contenidas cuando ahora la corriente de que se alimenta la alimentación y el solvente extractor están en contracorriente. Y el esquema es el siguiente. Ingresa la alimentación de nuestra izquierda hacia la derecha y vean que el solvente extractor ingresa de derecha a izquierda, están en sentidos contrarios, por eso se llama contracorriente. Entonces, estos tres casos vamos a estudiar hasta la finalización de esta operación. Empecemos el estudio. Tenemos los tres esquemas de cada de los temas que vamos a estudiar. Empecemos a estudiar cómo vamos a cuantificar todas las variables que están involucradas en un fenómeno de extracción líquido en una sola unidad de contacto. ¿Ya? Entonces vamos a pensar primero que vamos a estudiar para cuando el solvente extractor es parcialmente miscible con el solvente portador. ¿Ya? Otra cosa va a ser el estudio cuando el solvente extractor es totalmente miscible en el solvente extractor. Los métodos de cálculo difieren un poco. Vamos a hacer nuestro estudio cuando es parcialmente miscible de estos dos componentes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vuelvo a recalcar ahora y vamos a entendernos qué elementos van a tener que tenerse en cuenta para poder hacer este estudio. Dentro de una unidad de contacto o unidad de equilibrio va a existir un mezclador. Ya sabemos que tiene dos etapas. Uno es el mezclador, que va a tener un agitador para que pueda hacer el contacto íntimo entre los componentes en esa extracción. A este mezclador es donde se alimenta la mezcla, del cual vamos a separar el soluto. A eso le vamos a llamar F, y su composición, como vamos a estudiar en función del soluto, y dentro de nuestros diagramas, sean cualquiera de las coordenadas, el soluto lo estamos notando como C. Entonces significará que es la composición del soluto en la alimentación. Se representa por X. Entonces ahí entra el solvente portador y el soluto. Y por otro lado, en corriente cruzada está ingresando el solvente extractor,
que lo vamos a anotar como S, y su composición será composición del soluto en el solvente extractor. ¿De acuerdo? S representa la cantidad de ese solvente. B, cuando está representado en el triángulo equilátero, el vértice B representa el solvente extractor. Esa es la cantidad de solvente extractor, no olvidar. Una vez que ingresa y se mezcla, se paraliza el agitador y se forma una mezcla. O sea, del mezclador va a salir una mezcla, que lo vamos a conocer como mezcla total. ¿Ya? Esa es la mezcla total. Lo vamos a anotar como M mayúscula y su composición será la composición del soluto en la mezcla total. También lo estamos representando todos por X. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay dos ingresos, dos alimentaciones y una salida. Entonces todo estudio se empieza calculando esta composición del soluto en la mezcla total. Y para calcular se utiliza balances de materia de dos corrientes que ingresan y una corriente que sale. O puedo estudiar aplicando una regla de palanca, pero en esta unidad del mezclador. Para aplicar la regla de la palanca o para hacer el balance de materia, vamos a utilizar una línea de balance para que sea representado gráficamente. Y esa línea de balance, cuando se estudia el cálculo de esta composición de la mezcla total, se va a llamar es la línea de balance en el mezclador. Aparece una línea ahí, que va a contener F, S y M, con sus composiciones correspondientes. Una vez que ya tenemos la mezcla, esa mezcla ahora pasa a otra etapa, que es la etapa de separación del separador, y ahí, debido a su parcialmente miscibles o parcialmente inmiscibles, entonces vamos a tener que separar, ¿ve? Una parte que va a tener el soluto ya solubilizado pasando al extractor, ¿ya? Y la otra parte va a tener el solvente extractor casi con poca cantidad de soluto. Por eso no aparece ahí. Pero no siempre da el 100%, ¿no? Entonces, en la parte superior que va a contener el soluto es lo que se llama el extracto. Su composición, decíamos, se va a llamar Y del soluto en el extracto. ¿Ya? Eso se llama extracto. Y lo habíamos definido como una mezcla líquida que va a tener la mayor cantidad de solvente extractor y poca cantidad de solvente portador, porque se ha solubilizado poco del solvente portador en el solvente extractor. Y por la parte inferior vamos a obtener el refinado, cuya composición lo vamos a anotar en función de X. Todas son X, exceptuando solamente el extracto, que le vamos a llamar Y para poder diferenciar. Entonces va a salir un refinado y se va a definir como la mezcla líquida con mayor cantidad de solvente portador y poca cantidad de solvente extractor. Son parcialmente miscibles, entonces poco se ha solubilizado del solvente extractor en el solvente portador. La unión, cuando ya estudiamos ahora la etapa del separador, vemos que hay una corriente que ingresa y dos corrientes que salen. De modo que cuando yo quiero cuantificar ahora estas corrientes que salen, voy a tener que hacer todo el estudio en el separador. Para hacer ese estudio yo lo puedo hacer por balance materia. Ingresa M, sale extracto y sale refinado. Eso analíticamente. Pero si yo puedo representar ese cálculo en los diagramas de triángulos, entonces va a aparecer una línea que representa a estos tres componentes. Es una línea que se genera en el separador, y de ahí que le vamos a llamar la línea de balance del separador. Así vamos a llamar. Que en realidad viene a ser una recta de reparto, como lo vamos a ver en el diagrama. Entonces, para estudiar, primero utilizamos una línea de balance en el mezclador y el segundo una línea de balance en el separador.
Esos dos, si lo entendemos, nos va a permitir hacer fácilmente los cálculos que vamos a ver a continuación. Entonces, estas dos etapas forman lo que se llama la unidad de contacto o unidad de equilibrio único, sencillo. Están las dos etapas. Cuando estudiemos múltiples unidades de contacto, entonces en cada unidad, como van a ser varias unidades, en cada unidad hay estas dos etapas. Siempre cada unidad contiene esas dos etapas. Bien, espero que haya quedado claro. Ahora vamos a estudiar cada uno de los elementos que hay que calcular en un contacto único. Estudiemos estas líneas, vamos a representar ahora en coordenadas rectangulares y coordenadas triangulares. Después lo hacemos en coordenadas de Haneke, ¿no? En el diagrama de Haneke. Entonces van a haber dos casos que permanentemente nos vamos a encontrar. Uno primero, en cuanto a la alimentación, va a ser un sistema binario y el solvente extractor va a ser puro, ¿ya? Entonces vamos a representar eso en nuestro diagrama. Tenemos ahí de las componentes solvente extractor, solvente portador y soluto. Tenemos la curva binodal. Todo eso ya está construido y voy a obviar en este momento la línea conjugada. Lo que me interesa es representar esas líneas de balance. Entonces yo tengo que ubicar, para representar la línea de balance, yo tengo que ubicar en el diagrama la alimentación. Entonces voy a poner F. ¿Cómo se va a representar? En base a su composición. Entonces vamos a suponer, primero ubico la composición de F. Es un binario, está sobre el cateto. Es binario, está sobre el cateto. Y el otro me dice que el solvente extractor es puro, entonces debe llegar hacia el vértice donde representa el solvente puro. Al unir las dos formamos una línea. Y vean que F ingresa al mezclador y S, eso viene a ser ahora S. B es la posición del solvente extractor, S es la cantidad de solvente extractor, en este caso puro. Entonces, S se alimenta, F se alimenta, ¿a dónde? En la unidad de contacto, al mezclador. Y del mezclador va a salir una mezcla. Esa mezcla, cuya composición siempre va a estar sobre la línea que une F con S. Esta línea en la que están los tres corrientes con sus respectivas composiciones es lo que se llama la línea de balance del mezclador. Contiene la alimentación de la mezcla a separar, contiene la cantidad de solvente extractor a añadir y contiene la mezcla que sale, la cantidad de mezcla que sale. Eso se llama la línea del balance del mezclador. Ahora, grafiquemos sobre él la otra línea. Esa línea que corta también la posición de la mezcla, entonces va a formar en la parte inferior la fase conjugada refinada y en la parte del lado opuesto la fase refinada extracto. Y ya sabemos que un refinado y un extracto forman una recta de reparto. Pero acá es una recta de reparto, digamos de diseño. Pero acá observamos de que va a formar esta que es el refinado, lo que sale de una etapa, y esto es el extracto, la corriente que sale de la misma etapa. Y esto es lo que se alimenta, ¿ya? En cambio, al revés era cuando era en el mezclador. Acá están los extremos, se alimentan y el medio sale. Ahora, lo que se alimenta es el medio y van a salir los extremos, ¿ya? Este trazo de marrón que contiene los tres componentes es lo que se llama la línea de balance del separador. Ingresa M, acá está, sale extracto y sale refinado, ¿ya? Eso es lo que quiero que se entienda. Vamos a trabajar balances en función de cada línea. Primero una línea, después aparecerá la otra línea. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué pasa en un triángulo equilátero? Este es el punto de la mezcla total, no olvidar. Ya, en un triángulo equilátero ocurre lo mismo, tenemos nuestros componentes
la curva binodal, y ahí representamos nuestra alimentación binaria porque está sobre el cateto el punto, sobre el lado, y es puro nuestro solvente extractor, por eso está en el vértice del solvente extractor B. Esta es la cantidad de solvente extractor. Ahora, entre ellos sale la mezcla del separador. ¿Ya? Esa es la línea de balance y ahí aparece la mezcla. Observen que la mezcla está en la línea que ha unido la alimentación, las dos alimentaciones de mezcla y del solvente extractor. Ahí está, en algún punto de esa línea está, sobre esa línea. Entonces, eso es lo que se llama la línea del balance del mezclador. Ahora, si estudiamos la línea de balance del extractor, tendrá que ser, se alimenta M, vean que corta, es un único punto, va a cortar. La línea de balance del mezclador es cortada por la línea de balance del separador en el punto de mezcla. Entonces habrá un refinado y habrá un extracto. Y a eso le llamamos la línea de balance del separador, que está de color marrón. ¿Ya? Esas son las características y las posiciones cuando hacemos estudio de que nuestra mezcla es una mezcla binaria y nuestro nuestro solvente extractor es puro. De esa manera se representa. Y el otro caso es cuando ya nuestra alimentación es un sistema ternario y el solvente extractor no es puro, es una mezcla también y representa una mezcla ternaria, ¿ya? Porque tiene un poco de A, porque es parcialmente miscible, y tiene un poco de C. Entonces por eso es que es ternaria. Y B no es puro, tiene un poco de B también. Entonces cuando hacemos este estudio vamos a representar esta característica en el diagrama triángulo rectángulo. A, B y C, curva binodal. Ahora observe que la recta se inicia en la alimentación, pero no está sobre el lado cateto del triángulo rectángulo, está un poco más adentro. Entonces está como un sistema ternario. Y el solvente extractor también no es puro, está con una composición ternaria. De esta manera representamos cuando esas composiciones no son binaria ni puro, son ternarios. Entonces eso viene a ser la línea del balance, la de rojo en el mezclador, y ahora hacemos para la línea del balance del extractor. Del mezclador primero y ahora es del separador. ¿Ve? Es muy parecida, solamente que estamos cambiando que ya no va a ser binario como acá, sino es ternario. Ya no es puro, también es ternario. Lo mismo sucede cuando representemos en nuestra diagrama de triángulo equilátero. Ahí está F, eso es la línea de balance con M, ya, ahí están los tres. Ahora ponemos la línea de balance del separador con su respectivo refinado y extracto. Y eso es la línea de balance del separador. Como ustedes ven, es una representación de acuerdo a las características que tienen las corrientes. No siempre van a ser binarios, no siempre va a ser un solvente puro, porque en muchas empresas se recicla el solvente, se limpia un poco y se vuelve a ingresar para optimizar gastos de reactivos. Bien, entonces creo que con esto va a quedar claro, a ver,